No hay pan en la casa del pan. Migajas en la alfombra y los estantes vacíos. La prioridad de la presencia de Dios se ha perdido en la iglesia moderna. Nuestras iglesias son como panaderías abiertas al público, pero no tienen pan para ofrecer. Y aún más, no estamos interesados en vender pan, solo se oye algarabía alrededor de los hornos fríos, de los estantes vacíos. De hecho, nos preguntamos, ¿será aquí o no? Y si es aquí, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Hacia dónde va el Señor? ¿O solo estamos preocupados por barrer migajas imaginarias de panaderías que no tienen pan? ¿Sabemos siquiera cuándo está Dios en la ciudad? Un día Jesús hizo lo que nosotros llamamos su entrada triunfal a Jerusalén en los lomos de un pequeño asno. En su jornada hacia la ciudad, probablemente pasó junto al templo de Herodes. Yo creo que la razón por la cual los fariseos estaban disgustados por el desfile descrito en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan es que interfería o molestaba el servicio que se realizaba dentro del templo. Yo puedo oír sus quejas diciendo, ¿qué es lo que pasa? Están incomodando al sumo sacerdote. ¿No saben lo que estamos haciendo en el templo? Estamos realizando un importante servicio. ¿Saben por qué estamos orando? Oramos por el Mesías que viene. Y ustedes tienen la osadía de molestarnos con este ruidoso desfile. ¿Quién es el líder de esta chusma revoltosa? Ah, ¿ve usted al sujeto montado en ese burrito? Ellos perdieron la hora de su visitación. Él estaba en la ciudad y ellos no lo sabían. El Mesías pasó junto a su puerta cuando estaban adentro orando por su venida. El problema fue que llegó de la manera en que no lo esperaban y por eso no lo reconocieron. Hubiera llegado sobre el lomo de un encabritado semental blanco o en un carro real dorado con una falange de soldados que lo precedieran. Los fariseos y los sacerdotes hubieran dicho podría ser él. Infortunadamente estaban más interesados en un Mesías que rompiera el yugo de la esclavitud romana que en uno que diera fin a la esclavitud espiritual que se había convertido en la plaga de su tierra y de su gente. Dios se está alistando para irrumpir en los Estados Unidos de América, aun si al hacerlo tiene que pasar de lado por sus sofocantes iglesias, para manifestarse en las tabernas. Seremos sabios al recordar que Él pasó por alto la élite religiosa antes de comer con los pobres, los profanos y las prostitutas. La Iglesia Occidental y la Iglesia en los Estados Unidos en particular han exportado sus programas sobre Dios a todo el globo terráqueo, pero ya es tiempo de que aprendamos que nuestros programas no significan progreso. Lo que necesitamos es su presencia. Necesitamos tomar la decisión de que no importa lo que cueste y de dónde provenga, lo necesitamos a Él. Y Él quiere llegar de acuerdo a sus condiciones y no de acuerdo con las nuestras. Hasta entonces, la ausencia de lo sobrenatural afectará a la Iglesia. Podemos estar adentro orando por su venida, mientras Él pasa afuera de nuestro recinto. Y lo que es peor, los que están adentro se pierden su presencia, mientras que los que están afuera marchan con Él. El pan es escaso durante los tiempos de hambre. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así con la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ruth 1, 1-6. La gente deja la casa del pan por algo. Noemí, su esposo y sus 2 hijos dejaron su hogar y se mudaron a Moab, porque había hambre en Belén. Considera el significado literal del nombre hebreo de su pueblo natal. Belén significa casa del pan. La razón por la cual dejaron la casa del pan es que no había pan en la casa. Esa es también la sencilla razón por la cual la gente deja las iglesias, porque no hay pan. El pan era un elemento que hacía parte de las prácticas religiosas en el templo. Era prueba de la presencia de Dios. Se le llamaba el pan de la proposición, el pan de su presencia. El pan ha sido siempre históricamente el elemento indicador de la presencia divina. Leemos en el Antiguo Testamento que el pan de la proposición estaba en el lugar santísimo. Es llamado el pan de la presencia. Números 4-7. En términos hebraicos se le interpreta también como el pan de la elevación o el pan de su rostro. Este era pues un símbolo de Dios mismo. Noemí y su familia tenían algo en común con las personas que salen o evitan totalmente nuestras iglesias en el día de hoy. Dejan ese lugar y van a algún otro sitio para encontrar pan.
Yo puedo decirle por qué las personas buscan los bares, los clubes y los centros esotéricos por millones. Procuran pasar el tiempo, tratan de sobrevivir porque la iglesia les ha fallado. Ellos miraron, o sus padres y amigos miraron y dieron su informe. La alacena espiritual estaba vacía. No había presencia de alimento en la despensa. Solamente estantes vacíos y oficinas llenas de recetas para hacer pan, pero el horno estaba frío y empolvado. Hemos proclamado y publicitado falsamente que hay pan en nuestra casa, pero cuando los hambrientos llegan, todo lo que pueden hacer es recoger de la alfombra algunas migajas que quedan de los avivamientos del pasado. Hablamos con elocuencia de dónde ha estado Dios y de lo que ha hecho en el pasado, pero podemos decir muy poco de lo que está haciendo entre nosotros en el día de hoy. Y la culpa no es de Dios, sino nuestra. Solo nos quedan rezagos de lo que fue, residuos de su gloria ya ida, e infortunadamente mantenemos un velo de secreto sobre ese hecho, de la misma manera que Moisés mantenía un velo sobre su rostro, después que el brillo de la gloria de Dios había desaparecido. Camuflamos nuestro vacío, tal como lo hacían los sacerdotes del tiempo de Jesús, con un velo detrás del cual no estaba el arca del pacto. Quizá Dios tenga que perforar el velo de nuestra carne para revelar nuestro vacío interior, que es el de la iglesia también. Es un problema de orgullo. Señalamos con orgullo el lugar y el tiempo donde el Señor ha estado, protegiendo la tradición del templo, mientras negamos la obvia y manifiesta gloria del Hijo de Dios. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús en la tierra no querían que el pueblo se diera cuenta que no había gloria detrás del velo. La presencia de Jesús trae problemas. Los religiosos pretenden mantener a Dios en el lugar donde ha estado, a expensas en un perjuicio de donde esté ahora. Pero un hombre que ha tenido una experiencia nunca está a merced de otro que tan solo tiene un argumento. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9:25. Si podemos guiar a la gente a la presencia manifiesta de Dios, todas las falsas teologías se derrumbarán, como castillos de naipes. Todavía nos preguntamos por qué la gente no baja la cabeza cuando entran en nuestras reuniones o lugares de adoración y clamamos como A.W. Tozer: ¿a dónde se ha ido el temor de Dios? La gente no siente la presencia de Dios en nuestras reuniones porque ella no es suficiente para que la registren nuestros manómetros. Esto a la vez crea otro problema. Cuando se le da a la gente un poquito de Dios mezclado con mucho de lo que no es de Dios, es como si se les vacunara contra Dios. Una vez que han sido inoculados con una migaja de la presencia del Señor, cuando decimos «Dios realmente está aquí», ellos dicen «No, yo he estado allí, he hecho lo que me dijeron que hiciera y no lo encontré. Realmente eso no funciona para mí». El problema es que algo de Dios sí estaba allí, pero no lo suficiente. No hubo una experiencia de encuentro con Él como en el camino a Damasco. No hubo un sentir innegable y abrumador de su manifiesta presencia. La gente ha venido vez tras vez a la casa del pan, tan solo para encontrar que sencillamente hay demasiada presencia humana y muy poca presencia de Dios. El sentir de la presencia reverencial y manifiesta del Todopoderoso debe ser restaurado en nuestras vidas y en nuestros lugares de adoración. Hablamos mucho de la gloria de Dios cubriendo toda la tierra, pero ¿cómo es que esa gloria va a manifestarse en las calles de nuestras ciudades si ni siquiera puede fluir en los pasillos de nuestras iglesias? Ese fluir tiene que comenzar en algún lugar y no va a hacerlo allá afuera, debe comenzar en el templo, como escribió Ezequiel, y vi algunas que salían debajo del umbral de la casa del templo. Ezequiel 47:1. Si la gloria de Dios no puede fluir por los pasillos de la iglesia a causa de espíritus seducibles y de hombres manipuladores, entonces Dios tendrá que volverse a otro lugar, tal como lo hizo cuando Jesús pasó de largo junto a la casa del pan, el templo, en Jerusalén, montado en un asno. Si no hay pan en la casa, entonces no culpo a los hambrientos por no ir allí. Yo tampoco lo haría. Llega a Moab el rumor de que hay pan. Cuando Belén, la casa del pan, está vacía, la gente se ve forzada a acudir a cualquier otro lugar en busca del pan de vida. El dilema que enfrentan es que las alternativas que el mundo ofrece pueden ser mortales. Tal como Noemí lo descubrió, Moab es un lugar cruel. Moab le robará a sus hijos y los hará morir antes de tiempo. Los separará de su esposo o esposa y le robará su misma vitalidad. Al final, todo lo que le quedó a Noemí fueron 2 nueras, a las cuales había conocido solo durante 10 años, sin ninguna posesión, y encarando un funesto y sombrío futuro les dijo: «No tienen que andar tras de mí, ya no tengo más hijos que darles». Pero luego dijo: «Yo he oído un rumor, hay una información, un secreto, que vuela a través de cada comunidad, de cada aldea y de cada ciudad en el mundo. Vuela a través de nuestras costas, cruza nuestras montañas y llegan a cada lugar habitado. Es el rumor, es la buena nueva para los hambrientos. Si solo uno de ellos oye el rumor de que hay de nuevo pan en la casa del pan,
Este correrá como una carga eléctrica a través de una línea de alta tensión a casi la velocidad de la luz. La noticia de la existencia de pan saltará de una casa a otra y de un lugar al otro, casi instantáneamente. Usted no tendrá que preocuparse por hacerle publicidad en la televisión o de promocionarla por los canales usuales. Los hambrientos escucharán. Las nuevas se esparcirán. No, no es una farsa. Es difícil de creer, pero esta vez no es exageración ni manipulación. No, no es una treta. No son migajas sobre la alfombra. De veras hay pan de nuevo en la casa del pan. Contentos con las migajas sobre la alfombra. Hay mucho más de Dios disponible para nosotros de lo que podemos saber o imaginar, pero hemos estado tan contentos con el lugar donde estamos y con las cosas que tenemos que no nos esforzamos por obtener lo mejor de Dios. Sí, Dios se está moviendo en medio nuestro y está obrando en nuestras vidas, pero nos hemos contentado con recoger las migajas de la alfombra, en vez de disfrutar las abundantes porciones de pan que Dios prepara para nosotros en los hornos celestiales. Él ha dispuesto una gran mesa de su presencia en el día de hoy y está llamando a su iglesia. Vengan y coman. Ignoramos los requerimientos del Señor mientras contamos cuidadosamente las rancias migajas del pan añejo. Mientras tanto, millones de personas fuera de las paredes de nuestras iglesias están a punto de morir de hambre. Están hastiados de nuestros humanos programas de autoayuda y de autopromoción. Estos millones de personas tienen hambre de Dios, no de historias acerca de Él. Quieren alimento, pero todo lo que tenemos para darles es un miserable menú, empacado en recipientes plásticos, para proteger las imágenes desvanecidas de los dedos codiciosos de los hambrientos desesperados. Por eso es que vemos a personas sumamente educadas con cristales alrededor de sus cuellos, esperanzadas en lograr contacto con algo sobrenatural que esté por encima de ellos y de su triste existencia. Tanto ricos como pobres acuden a seminarios relumbrones sobre iluminación y paz interior y engullen ingenuamente cada pizca de la increíble basura que se hace pasar como la última y más brillante revelación de otro mundo. ¿Cómo puede esto ocurrir? Debería avergonzar y producir convicción a la Iglesia el ver a tantas personas heridas y dolientes que vuelven sus ojos al esoterismo, a la astrología y al espiritismo, en busca de guía y esperanza para sus vidas. La gente vive tan hambrienta que gasta millones de dólares en la recién aparecida industria del ocultismo, controlada por falsos adivinos, aún los médiums o canalizadores genuinos que perforan el oscuro mundo de lo oculto y los espíritus satánicos más familiares son cosa rara en este ramillete. Están tan carentes de esperanza que aceptarán material envasado por mercaderes pagados, como si fuera conocimiento espiritual. Ah, la profundidad del hambre espiritual en el mundo. Hay solo una razón por la cual tantas personas están tan dispuestas a intentar un contacto con el más allá, aún aceptando el engaño, y esta es que no saben dónde encontrar lo real y verdadero. La culpa de tal cosa solo puede residir en un lugar. Esta hora parece haber sido diseñada especialmente para la Iglesia, para que haga prevalecer su presencia. Ahora bien, tengo que repetir una de las declaraciones más incómodas que el Señor ha estado repitiendo a mi espíritu. Hay tanto de Dios en la mayoría de los bares como hay en la mayoría de las iglesias. No es de extrañar, pues, que ni los pecadores ni los santos sientan la necesidad de inclinarse cuando entran a un servicio de adoración. No sienten la presencia de nada ni de nadie digno de adoración entre nosotros. De otro lado, si la iglesia se convirtiera en lo que puede y debe ser, tendríamos apuros para acomodar la demanda de pan en la casa. Y cuando la gente entre en nuestras casas de pan, nadie tendría que decirles inclinen sus cabezas en oración. Se postrarían sobre sus rostros delante de nuestro Dios sin que nadie diga ni una sola palabra. Aún los paganos sabrían instintivamente que Dios mismo ha entrado en la casa. Nos preguntaríamos el uno al otro, ¿quién atenderá las llamadas mañana? Sabiendo que las líneas estarán congestionadas por las personas que llaman para decir, por favor, háblenme de Dios. ¿Por qué razón digo esto? Porque cuando la gente paga el exorbitante precio de acudir al esoterismo, tratan realmente de tocar a Dios y de encontrar alivio del dolor que existe en sus vidas. No saben a dónde más acudir. El rey Saúl es un buen ejemplo del transgresor desesperado que está separado del Señor. Cuando no pudo tocar o alcanzar a Dios, dijo entonces, encuéntrenme un adivino. Quien quiera que sea, necesito una palabra de orientación, así tenga que disfrazarme y entrar arrastrándome por la puerta de atrás. Necesito tener acceso al mundo espiritual. Existe otro problema en el cual Dios está interesado y que nos reveló el Señor Jesús cuando reprendió a los líderes religiosos de su tiempo en la tierra. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, cierran el reino de los cielos en la cara de los hombres. Ni entran ustedes ni permiten entrar a los que están procurando hacerlo. Mateo 23:13. Ya es lo suficientemente malo cuando usted rehúsa entrar, pero el Señor se molesta mucho más cuando usted se para en la puerta y rehúsa permitir la entrada a los demás.
Por nuestra ignorancia en cuestiones espirituales y nuestra carencia de hambre, y por la manera en que hacemos las cosas en sentido figurado, estamos parados en la puerta e impedimos la entrada de los hambrientos y perdidos, al dar solo migajas recogidas en la deshilachada alfombra de la tradición humana. Después de ofrecer pan horneado fresco y calientito, hemos dejado a incontables generaciones sin hogar, hambrientas y sin lugar a donde ir, a menos que sea a Moab. Y así aumenta su cansancio y su fastidio contra el cruel capataz que impone su carga en sus matrimonios, en sus hijos y en sus vidas. Ahora bien, se oye hoy un rumor de que hay pan otra vez en la casa de Dios. Esta generación, igual que Ruth, y aquí hay un cuadro de los que no son salvos y de los que no tienen iglesia, está a punto de acercarse tímidamente a Noemi, tipo o figura del hijo pródigo, para decirle: si has oído que de veras hay pan allá, entonces yo voy contigo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Sí, de veras hay pan. Así de maltrecha estaba la reputación de Belén, la casa del pan, que Orfa no quiso ir. ¿Cuántos como ella no van porque la historia que les han contado ha agotado sus energías? Sencillamente no pueden hacer el viaje. ¿Sabe qué integrará a la gente instantáneamente al tejido de la iglesia local? Saborear el pan de su presencia en ese lugar. Cuando Noemí oyó que había pan nuevamente en Belén, se levantó de su aflicción para regresar hasta allí. ¿Qué le ha ocurrido al pan? La señal todavía se ve. Todavía llevamos gente a nuestras iglesias y les mostramos los hornos donde se solía hornear el pan. Estos están aún en su lugar y todos los utensilios se encuentran allí todavía, pero todo lo que pueden recibir son migajas de la visitación de tiempos pasados y de la última ola de avivamiento de la cual hablaban nuestros predecesores. Ahora estamos reducidos a ser estudiantes superficiales de lo que esperamos experimentar algún día. Yo leo constantemente sobre avivamiento y Dios me impresionó recientemente con el siguiente pensamiento. Hijo, tú lees sobre el tema del avivamiento porque aún no has tenido la experiencia de escribir acerca del mismo. Estoy cansado de leer sobre la visitación del pasado. Yo quiero que Dios irrumpa en cualquier momento de mi vida, de tal manera que en el futuro mis hijos puedan decir: yo estuve allí. Yo sé que es cierto. Dios no tiene nietos. Cada generación debe experimentar su presencia. Jamás se planeó que la repetición tome el lugar de la visitación. Subproductos del pan en la casa. Cuando el pan de la presencia de Dios es restaurado en la iglesia, ocurren dos cosas. Noemí era una pródiga que dejó la casa del pan cuando la mesa llegó a estar vacía, pero cuando oyó que el Señor había restaurado el pan en Belén, regresó rápidamente. Los pródigos regresarán a Belén desde Moab cuando sepan que hay pan en la casa y no regresarán solos. Noemí regresó acompañada por Ruth, quien jamás había estado allí antes. Los que nunca han sido salvos vendrán. Como resultado, Ruth llegó a ser parte del linaje mesiánico de Jesús, cuando se casó con Booz y tuvo un hijo llamado Obed, que fue padre de Isaí, quien a su vez fue el padre del rey David. Una realeza futura espera nuestras acciones aguijoneadas por el hambre. El avivamiento, tal como lo conocemos ahora, es realmente el reciclaje de los salvos en los cuales la iglesia pretende mantener el fuego encendido. Pero la próxima ola de avivamiento traerá oleadas de personas no salvas a la casa del pan, personas que jamás en su vida habían cruzado la puerta de una iglesia. Cuando oigan que realmente hay alimento en la casa, se precipitarán por nuestras puertas cuando perciban el aroma del pan caliente saliendo de los hornos celestiales. A menudo estamos tan llenos y satisfechos con otras cosas que insistimos en ir pasando con nuestras migajas del pasado. Estamos contentos con la música tal como está, estamos felices con nuestras reuniones de renovación, pues es tiempo para algo de lo que yo cortésmente he llamado el descontento divino. ¿Puedo decirlo sin ser condenado? Yo no estoy contento. Con esto quiero decir que aunque he participado en lo que algunos llamarían el avivamiento de toda una vida, todavía no me siento contento. ¿Por qué motivo? Porque yo sé lo que puede pasar, que sí puedo alcanzar a Dios. Yo sé que hay muchísimo más de lo que hemos visto o esperado, lo cual se ha convertido en una santa obsesión. Yo deseo a Dios, yo quiero mucho más de Él. La clave parece ser menos de mí. La táctica de Satanás ha sido mantenernos tan llenos de comida sin valor que no tenemos hambre de Dios, y esto le ha dado maravillosos resultados durante los siglos. El enemigo nos ha acostumbrado a sobrevivir en una prosperidad terrena y a subsistir como mendigos espirituales, de tal manera que justamente una migaja de la presencia del Señor nos satisface. Pero hay muchos que ya no se contentan con migajas, desean al Señor y nada menos los podrá satisfacer. Una porción completa de pan. Las falsificaciones ya no los satisfacen ni les interesa. Ellos quieren tener el elemento real. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos mantenemos tan atiborrados de comida chatarra para el alma y de diversiones para la carne que no sabemos lo que es estar realmente hambrientos. ¿Has visto alguna vez personas realmente hambrientas?
Quiero decir, gente hambrienta de veras. Si usted pudiera ir conmigo en un viaje de administración a Etiopía o viajar a una tierra azotada por el hambre, podrá ver lo que ocurre cuando se distribuye sacos de arroz entre gente realmente hambrienta. Llegan de todas partes en cuestión de segundos. La mayoría de nosotros comemos antes de ir a los servicios en las iglesias. Por lo tanto, la vista de un pan en el altar de la iglesia no nos hace ningún efecto. Pero cuando el Señor me dijo una mañana que predicara sobre el tema del pan, me dijo también: hijo, si ellos tuvieran hambre física, actuarían diferente. Es interesante que un intercesor se sintió inclinado a hornear pan esa mañana y el pastor se sintió guiado a ubicarlo en el altar. Nació ese día un hambre inducida por el cielo, por el pan de la presencia de Dios. Ese pan ha producido sanidad, restauración y hambre de un avivamiento mundial. La Biblia dice en relación con el reino de los cielos que los valientes lo arrebatan. Mateo 11:12. Por alguna razón, ese no parece ser nuestro caso, ¿verdad? Nuestro comportamiento llega a ser tan beatificado que tenemos nuestras propias maneras de rectitud política y de educada etiqueta. Puesto que no queremos ser demasiado radicales, ordenamos todas las sillas en hermosas filas alineadas y esperamos que nuestros servicios se ajusten a delineamientos igual de rectos. Necesitamos con desesperación desarrollar hambre de Dios de tal modo que literalmente olvidemos nuestras buenas maneras. La diferencia más notable entre la adoración litúrgica y la adoración carismática es que la primera sigue un programa impreso y el programa de la otra es de memoria. En uno de los dos se sabe aún el momento en que Dios hablará proféticamente. Todos los personajes del Nuevo Testamento que olvidaron sus buenas maneras en beneficio de la adoración al Señor recibieron algo de Él. No hablo de la rudeza por sí misma, estoy hablando de la rusticidad nacida de la desesperación. ¿Qué, por ejemplo, de la mujer desesperada con un problema de hemorragia incurable que se abrió paso entre la multitud a codazos y empujones hasta llegar a tocar el borde del manto del Señor? ¿Qué decir de la impertinente mujer cananea quien se mantuvo en actitud suplicante ante Jesús, rogándole que sanara a su hija endemoniada? Mateo 15, 22 al 28. Aun cuando Jesús la afrentó y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, versículo 26, ella fue persistente, y ella fue tan ruda, tan abrupta, tan presionadora, o sencillamente estaba tan desesperada y hambrienta de pan, que respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Mateo 15, 27. De otro lado, la mayoría de nosotros acude al pastor y le dice: pastor, quisiera orar por mí y bendecirme. Y si en realidad no pasa nada, nos encogemos de hombros y decimos: bueno, me iré a comer o a descansar. O nos vamos a casa para aplacar el hombre interior con comida y entretenimiento carnal. Con toda honestidad, yo espero que Dios agarre a los hombres y a las mujeres de su iglesia y los haga tan obsesionados con el pan de su presencia que ya no puedan detenerse. Una vez que esto ocurra, ya no querrán solo un toquecito de bendíceme, Señor, querrán que Dios se manifieste en ese lugar, no importa cuánto cueste o lo incómodos que se puedan sentir. Eso podrá parecer como algo tosco, pero a ellos ya no les importará la opinión de los demás, solo la de Dios. Con esa actitud podemos decir que la iglesia a lo ancho y a lo largo no tiene lugar para personas así. Uno de los primeros pasos hacia el avivamiento real es reconocer que usted se encuentra en un estado de retroceso y declinación. No estaría fácil decir eso en medio de nuestra supuesta prosperidad, pero necesitamos decirlo. Vamos en declive. No estamos en el mejor de los momentos. Irónicamente, nos encontramos en la rara situación de concordar con el argumento de la obra Un relato de dos ciudades por el escritor Charles Dickens. Era el mejor y el peor de los tiempos. Este podrá ser el mejor de los tiempos en materia económica, pero los vientos de prosperidad espiritual no corren por toda la iglesia. ¿Cuánto hace que su sombra sanó a alguien? ¿Cuál fue la última vez que su sola presencia en un recinto hizo que alguien dijera: tengo que arreglar mi vida delante de Dios? ¿Dónde están los Finney y los Wibesworth de hoy? Porque estas cosas acontecían en sus vidas. Conozco a un pastor en Etiopía que cuando ministraba en un servicio, algunos hombres del gobierno comunista lo interrumpieron diciendo: estamos aquí para impedir que continúe con su iglesia. Ellos ya habían hecho todo lo posible para lograrlo, pero no habían tenido éxito, así que ese día agarraron a su hijita de tan solo 3 años de edad y la tiraron por una ventana desde el 2º piso, mientras la gente presenciaba lo que hacían. Los comunistas pensaron que eso detendría el servicio, pero la esposa del pastor bajó y, abrigando con sus brazos el cuerpo de su bebita muerta, regresó a su asiento en la primera fila y la adoración continuó. Como resultado de esta actitud de humildad y fidelidad por parte del pastor, 400,000 devotos creyentes hacen osada presencia en sus conferencias bíblicas en Etiopía. En una ocasión, mi padre, líder nacional de una denominación pentecostal en los Estados Unidos de América,
Estaba conversando con este pastor etíope. Mi padre sabía que vivía en tremenda pobreza en su país y cometió un error tratando de mostrar lo que en su opinión era un poquito de simpatía. Le dijo al pastor etíope: hermano, nosotros oramos por usted y por su pobreza. Este hombre humilde miró a mi padre y le dijo: no, usted no comprende, hermano. Nosotros oramos por ustedes y su prosperidad. Eso desconcertó a mi padre, pero el pastor le explicó: nosotros oramos por ustedes, los americanos, porque es mucho más difícil para ustedes vivir de la manera que Dios quiere que vivan, en medio de su prosperidad, que para nosotros en medio de nuestra pobreza. El gran truco que el enemigo ha utilizado para robar su vitalidad a la Iglesia de los Estados Unidos ha sido el caramelo de la prosperidad. Yo no estoy en contra de la prosperidad, sea tan próspero como desea hacerlo, pero busque a Dios en vez de buscar la prosperidad como fin. Verá, es muy fácil comenzar procurando alcanzar a Dios y terminar tratando de alcanzar cualquier otra cosa. No haga usted tal cosa, procure alcanzar a Dios y punto. ¿Qué ocurriría si Dios se manifestara realmente en su iglesia? Si Dios mostrara de veras su rostro en su iglesia, puedo asegurarle que el rumor de los hambrientos en su ciudad o región se esparcirá de la noche a la mañana. Antes de que usted pueda reforzar las puertas abiertas el día siguiente, los hambrientos vendrán y harán fila a la espera de recibir pan fresco. ¿Por qué no vemos esa clase de respuesta ahora? Los hambrientos se han quemado. Tan pronto como la más pequeña gota de la presencia de Dios fluye en medio de nuestros servicios, queremos decirle a todo el mundo: un río de la unción de Dios ha brotado en nuestro medio. Infortunadamente, la mayoría de las veces gritamos: Dios está aquí, y la gente con hambre llega y solo encuentra que hemos exagerado y manipulado los hechos. Promocionamos más de la cuenta nuestro producto. Falseamos la verdad al describir cada gota de la unción de Dios como un río, y para su consternación, el único río que han hallado entre nosotros es un río de palabras. Incluso a veces construimos magníficos puentes sobre cauces secos. No podemos esperar que los perdidos y los que sufren corran a nuestro río y descubran que escasamente hay para ellos un solo sorbo del vaso de Dios. Les hemos dicho: Dios en realidad está aquí. Hay alimento en la mesa, pero cada vez que han creído nuestro informe, se han visto obligados a agacharse sobre la alfombra a recoger solo migajas del prometido banquete. Nuestro pasado se ha hecho más importante que nuestro presente. No tenéis por qué. En comparación con lo que Dios quiere hacer, raspamos apenas la alfombra en busca de las sobras. Cuando el Señor tiene panes grandes, frescos y calientes horneados en los cielos, Él no es el Dios de la escasez y de las migajas. Él espera proveer interminables porciones de su presencia dispensadora de vida, pero nuestro problema fue descrito hace ya mucho tiempo por el apóstol Santiago. No tenéis porque no pedís. Santiago 4:2. El salmista David eleva su canto a través de los siglos y dice: su descendencia no mendigará pan. Salmo 37:25. Necesitamos comprender que lo que tenemos, donde estamos y lo que hacemos es pequeño, comparado con lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. El joven Samuel fue un profeta en una generación de transición muy parecida a la nuestra. La Biblia nos dice que en tiempos de la edad temprana de Samuel, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Primera de Samuel 3:1. Una noche Elí, el anciano sacerdote, se fue a su cama y por ese tiempo su visión se había deteriorado tanto que ya difícilmente podía ver. Parte de nuestro problema en la historia de la iglesia es que nuestra visión se ha vuelto borrosa y no podemos ver como deberíamos. Hemos estado satisfechos con los procedimientos eclesiásticos y con la rutina normal. Continuamos con la misma película, encendemos las lámparas, vamos de un cuarto empolvado al otro, como si Dios todavía nos hablara. Pero cuando Él nos habla de veras, creemos que la gente está soñando. Cuando de veras aparece, los ojos empañados no pueden verlo. Cuando Él realmente se mueve, estamos renuentes a aceptarlo por temor a encontrarnos con algo que no nos es familiar, en nuestra oscuridad. Hay frustración cuando Dios nos mueve la silla. Como se le dijo a Samuel en el pasado, les decimos a los jóvenes de hoy: vete de nuevo a dormir. Sigue haciendo las cosas de la manera que te hemos enseñado, Samuel. Todo está bien. Siempre ha sido así. No siempre han sido así las cosas. Y yo no estoy satisfecho con que sean de esta manera. Yo quiero más. Yo no sé cómo lo verá usted, pero cada silla vacía que veo en los templos me habla a gritos. Yo podría estar ocupada por un antiguo ciudadano de Moab. ¿Puedes ubicar una persona en mi lugar? Yo no sé cómo se sentirá usted, pero eso alimenta mi frustración y mi descontento espiritual. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. 1 Samuel 3:3 y 4. La palabra de Dios estaba débil y a punto de apagarse, pero eso no preocupó a Elí. Él vivía en un estado permanente de semioscuridad. El joven Samuel pensó: yo escuché algo.
Es tiempo de que admitamos que la lámpara de Dios está débil. Sí, todavía alumbra, pero las cosas no son como deberían ser. Miramos esta llamita vacilante que arroja su escasa luz aquí y allá y decimos, eso es avivamiento. Podrá hacerlo para el puñado que está cerca de ella y puede mirarla, pero ¿qué pasa con los que están a distancia? ¿Qué hay de los perdidos que nunca leen nuestras revistas, ni miran nuestros programas en la televisión, ni escuchan los últimos casetes? Necesitamos que la luz de la gloria de Dios brille lo suficiente como para ser vista a distancia. En otras palabras, es tiempo de que la gloria de Dios, su lámpara divina, arroje su luz fuera del barril de la iglesia para iluminar nuestras ciudades. Yo creo que Dios está a punto de enviar el Espíritu que abre caminos, Miqueas 2:13, para abrir los cielos y que todos puedan comer y alimentarse de la mesa del Señor. Pero antes de que los cielos se abran, las fuentes profundas deben abrirse. Es tiempo de que alguna iglesia en algún lugar olvide aquello de ser políticamente correcta y abra los cielos para que el maná caiga y comience a alimentar los hambrientos espirituales de la ciudad. Es tiempo de que con hambriento esfuerzo abramos un hueco en los cielos, a través del cual pueda empezar a brillar la gloria de Dios sobre nuestra ciudad. Pero si no podemos hacer fluir jamás siquiera una gota en los pasillos de las iglesias, mucho menos podremos ver su gloria fluyendo en nuestras calles. Si no estamos realmente hambrientos, somos como los creyentes de la Odisea, llenos y satisfechos. Padre, te ruego que un espíritu de valentía espiritual tome nuestros corazones, que nos conviertas en guerreros de adoración. Te pido que no cesemos hasta haber traspasado los cielos, hasta que haya allí una hendidura y veamos los cielos abrirse. Nuestras ciudades y nuestra nación te necesitan, Señor. Nosotros te necesitamos. Estamos cansados de hurgar en la alfombra recogiendo migajas. Envíanos tu pan fresco celestial. Envíanos el maná de tu presencia. No importa lo que usted piense que necesita o qué cosas cree que le hacen falta. Lo que usted realmente necesita es a Dios, y la forma de alcanzarlo es desearlo, estar hambriento de Él. Yo oro para que Él estimule en usted hambre espiritual, porque eso lo habilitará para recibir la promesa de la plenitud de la cual habló el Señor Jesús cuando dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Si tenemos hambre de Él, entonces Él nos puede hacer santos. Él puede colocar todas las piezas de nuestra vida rota en su sitio correcto, pero el hambre nuestra es la clave. Así, cuando se encuentra escarbando en busca de sobras en la alfombra, en la casa del pan, debería orar: Señor, suscita en mí un hambre ardiente por ti.